Forsua. Y bien, para dar inicio, pues vamos a platicar sobre precisamente qué es la seguridad alimentaria. Fíjense que en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 se definió precisamente que la seguridad alimentaria pues existe precisamente en este momento, cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a ¿qué tipo de alimentos? Pues alimentos inocuos, alimentos nutritivos, a suficientes alimentos, ¿verdad? En cuanto a disponibilidad, y que estos alimentos satisfacen sus necesidades energéticas diarias, de preferencias alimentarias, pues para que todas las personas lleven a cabo una vida activa y sana. Y es precisamente sobre esto, sobre la parte, fíjense, de seguridad alimentaria, la parte de inocuidad, en donde hacemos énfasis cuando hablamos de seguridad alimentaria. ¿Por qué? Porque ya sabemos que algo específicamente cuando un alimento es inocuo, pues decimos que este alimento al consumirlo, ¿verdad? Cuando las personas lo consumen, pues este alimento no va a generar ningún tipo de daño a la salud. Este alimento no tiene presente en él, pues algún tipo de peligros, como son los peligros físicos, como los peligros microbiológicos, ¿sí? Como los peligros químicos, como algún tipo de alérgeno no descrito, ¿verdad? Puede estar presentes los alérgenos, pero estos siempre van a estar escritos, ¿no? Descritos en la etiqueta principalmente. Entonces, esos son los alimentos inocuos. Cuando hablamos de alimentos inocuos, hacemos referencia a esto. Y precisamente hablando de la inocuidad, pues sabemos que el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos se celebra cada año, ¿verdad? Específicamente el 7 de junio. Y que ya estamos a unos meses, ¿verdad? A que se celebre este Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos. Y bueno, acá en México tenemos dos fechas importantes sobre la inocuidad de los alimentos. Una de estas fechas, pues, es precisamente el 7 de junio. Y bueno, ¿cuál es el reto que tiene la industria alimentaria en la actualidad? Pues asegurar alimentos inocuos. Y ya se ha venido trabajando desde hace muchos años precisamente en temas de inocuidad y hace bastantes años, no solamente en México, sino en el mundo, ¿verdad? Hablamos de Estados Unidos, hablamos de la Unión Europea, que son los países en donde más se ha estado trabajando en aspectos de seguridad alimentaria. Seguridad alimentaria para garantizar la inocuidad de alimentos accesibles a toda la población, a los consumidores. Y bueno, sabemos precisamente en cuestiones de este tema, déjenme platicarles que les puedo decir que más de 200 enfermedades de todas las que las personas, ¿verdad?, pueden tener, pues más de 200 específicamente son causadas por el consumo de alimentos contaminados. ¿Sí? Yo les comentaba contaminantes físicos, químicos, microbiológicos, también hay contaminantes radioactivos, ¿verdad? Están estas sustancias que son los alérgenos, pero más de 200 enfermedades son causadas por estos alimentos contaminados. Y cuando hablamos precisamente de contaminación de alimentos, pues estamos haciendo referencias a las famosas ETAs, que son las enfermedades transmitidas por los alimentos. Y estos alimentos, cuando producen precisamente una enfermedad, pues se debe a que estas enfermedades pueden llevar consigo o pueden estar generadas, mejor dicho, estas enfermedades por algunos de estos peligros, ¿verdad? Cuando están presentes en el alimento. Principalmente de todas las setas que tenemos, principalmente tenemos a los microorganismos, ¿no? Son los principales causantes de ETAs.
Claro, no vamos a olvidar a los contaminantes químicos, alguna sustancia química, no hay que olvidar a los contaminantes físicos, pero en cuanto al número, el número de ETAs que se producen en el mundo a nivel mundial están originadas principalmente por microorganismos, por estos agentes biológicos, específicamente microbiológicos. Y en todo el mundo, ¿cuáles son estos agentes causantes? Pues tenemos a las bacterias, tenemos a los virus, tenemos a los parásitos, ¿verdad? Que son los principales, bacterias, virus y parásitos. Les puedo mencionar que de todos estos, las bacterias son los principales causantes de ETAs en el aspecto biológico. ¿Por qué? Porque de todos los microorganismos, las bacterias son las que están presentes en mayor número, las que habitan más en la naturaleza y están presentes en todas partes. Entonces, la industria alimentaria se ha enfocado mucho en aspectos de garantizar que el proceso, el producto terminado, mejor dicho, desde el sector primario, ¿no? Desde el campo, materias primas, ingredientes, aditivos, ¿verdad? Que entran a un proceso alimentario. Durante este proceso alimentario, toda la manipulación que le da el personal que elabora, ¿verdad? La parte técnica, todas las etapas de procesamiento que están implícitas en X proceso alimentario. Yéndonos a la parte de producto terminado, también ahí la industria alimentaria hace énfasis en asegurar la calidad del producto terminado, la calidad de los envases que se utilizan, envases principalmente primarios que estamos utilizando para el envasado de los alimentos. Hacemos mucha énfasis en la parte de envasado, en esa etapa del proceso productivo, específicamente del envasado, porque es considerado, todos los procesos tienen considerados esta etapa como punto crítico de control, ¿verdad? Es una etapa que se debe de controlar, porque si no se controla de manera adecuada puede generarse una contaminación o incrementarse el nivel de carga, por ejemplo, microbiano. Yéndonos un poquito más allá, abarcamos la parte de almacenamiento, ¿verdad? Almacenamiento dentro de la misma planta, estos almacenes de alimentos que están fuera de la planta, ¿verdad? Estos famosos sedis que se encuentran fuera de la planta que generó el producto. Nos vamos un poquito más allá en la parte de toda la cadena de distribución, toda esta logística de distribución. También ahí hacemos énfasis en la parte de control de peligros, ¿verdad? Peligros relacionados con la inocuidad alimentaria, hasta que el producto llega al consumidor. Es decir, este control de peligros alimentarios se va a dar a lo largo de toda la cadena alimentaria, básicamente, ¿no? Porque se ha visto un incremento en los últimos años, se ha visto un incremento de estas enfermedades transmitidas por los alimentos. Y es por eso que todos los países a nivel mundial pues están trabajando arduamente, ¿verdad? Esta parte gubernamental está trabajando arduamente en sacar políticas, guías, procedimientos, normas, leyes, todo lo que tiene que ver para garantizar la seguridad en el consumo, producción, consumo de alimentos. Y fíjense que esta parte de seguridad alimentaria, pues es un aspecto que pega mucho a la parte de salud pública, por supuesto que pega en la parte de salud pública, ¿verdad? Por eso es que surgen precisamente estas leyes para garantizar la seguridad de los alimentos. Y que son básicamente los consumidores los que sufren estos estragos, los que sufren estas enfermedades, ¿verdad? Producto del consumo de alimentos no inocuos, ¿verdad? Podemos decirle alimentos insalubres, alimentos no inocuos, alimentos contaminados. Hay un sinónimo amplio, ¿verdad?, para nombrar este tipo de alimentos. Estas enfermedades
¿verdad? También generan un impacto económico pues muy grande, ¿no? Principalmente para los gobiernos que presentan alguna pandemia originada por ETAs, ¿verdad? Principalmente para las empresas productoras de estos alimentos que surgen al final contaminados y que tienen que hacer este retiro del producto, ¿no? Esto genera pérdidas económicas, por supuesto, pérdidas económicas porque hay que retrabajar, ¿no? Ya la empresa generó la producción, comercialización, pues ahora hay que trabajar en retirar este producto del mercado, hay que trabajar en según el plan de retiro de producto que tenga la organización, hay que trabajar precisamente en todas esas actividades que se tienen que hacer dentro de la organización, fuera de la organización, y que esto genera un impacto económico, por supuesto. Hablamos del impacto económico que se generan en el gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno, fíjense que ahora tiene que trabajar cuando se genera un retiro de producto, en qué se va a hacer, cuánto dinero le voy a invertir, ¿verdad? Para la parte de medicamentos, ¿no? Para la parte de salvaguardar la integridad y la salud de estas personas que ya resultaron afectadas. Entonces, este impacto económico es a nivel empresarial y es a nivel gobierno. Y se ha visto que cuando se generan este tipo de detalles, ¿verdad?, que no se quieren, pues se tienen muchas pérdidas económicas, hay un impacto económico bastante, bastante alto. También hay pérdidas de la productividad. ¿Por qué? Bueno, pues porque la empresa pierde prestigio, ¿verdad? Ya se habla de la compañía que comercializó productos contaminados a nivel nacional, ya se habla de la compañía de otro país que trajo a nuestro país producto contaminado, ¿no? O también se habla de esa compañía a nivel internacional, porque sus productos se venden tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Y se ha visto que hay productos que se retiran no solamente de un país, que se retiran de muchos países. Y obviamente eso afecta a la productividad de toda organización que se ve involucrado en este tipo de problemas, ¿no? De detalles. Estas enfermedades también afectan o tienen repercusiones en el deterioro del turismo y el comercio, ¿no? Eh, por ejemplo, acá en México tenemos una normatividad que es obligatoria, ¿verdad? Para todos estos establecimientos que generan alimentos y dan ese servicio, ¿verdad? De alimentos, restaurantes, cafeterías, comedores industriales, por ejemplo, pero vámonos a la parte de restaurantes, ¿no? Acá en México precisamente surgió esta norma para obtener el distintivo H. En el sector turístico, ¿no? En la Secretaría de Economía, de Turismo como tal. ¿Por qué? Porque se vio o se detectó que ya hace algunos años, esta parte turística de la República Mexicana presentaba muchos problemas de ETAs, ¿no? Habían muchas personas que venían del país, de diferentes estados de la República, había muchos turistas extranjeros que se estaban enfermando precisamente por el consumo de alimentos en esta zona turística. Y entonces se empezó a trabajar, se empezó a gestionar una norma, es una NOM, que es de carácter obligatoria para estos establecimientos, precisamente para prevenir la producción de alimentos contaminados, ¿no? Para asegurar la inocuidad de los productos que se comercializan, para asegurar la inocuidad en los procesos, ¿no? Para asegurar que los procesos se desarrollaran, se elaboraran, o los productos, mejor dicho, se elaboraran en ambientes seguros, en ambientes libres de contaminación, ¿no? ¿Y esto repercute en el turismo? Por supuesto que sí. ¿Repercute en el comercio? Por supuesto que sí, ¿no? Hay pérdidas, hay bajas
en la distribución de los alimentos que generan este tipo de empresas, ¿verdad? Hay bajas en las exportaciones. Entonces, todo esto trae una serie de consecuencias devastadoras, no solamente para la empresa, sino para la sociedad, para el país que genera ese producto o el Estado, háblese México, que se ve involucrado en este tipo de problemas de seguridad alimentaria. Entonces, esto no solamente afecta a la organización, afecta a la sociedad, afecta al Estado, afecta al país entero, ¿verdad? Y es por eso, pues, que se ha estado trabajando desde hace muchos años precisamente en esta parte de asegurar la producción de alimentos inocuos, alimentos seguros como tal, ¿no? Y obviamente han surgido normativas nacionales, normativas a nivel internacional, ¿no? Normativas globales que abarcan muchos países, ¿no? Y han surgido, por ejemplo, estándares que precisamente tienen esa iniciativa, ¿no? De la implementación estandarizadas en cualquier lugar de estas normativas como tal, pues para asegurar la inocuidad de los productos que se comercializan como tal. Y miren, si hablamos de inocuidad, ¿verdad? De garantizar la producción segura de alimentos que no nos vayan a generar ningún daño a la salud, déjenme platicarles, por ejemplo, de algunos casos que se han presentado. Les estoy hablando específicamente en los Estados Unidos, ¿verdad? Que es en donde se da la difusión como tal, ¿no? Sin miedos, de estos productos que se han retirado del mercado como tal, o de productos que no se deben de consumir porque llevan algún tipo de riesgo, porque existe la probabilidad de que estén contaminados, aunque no estén al 100% seguros, pero una vez que ya existe esa probabilidad de que estén contaminados, se da la difusión, ¿verdad?, a la sociedad, a los consumidores, de precisamente no consumir este tipo de productos, de tener cuidados en el consumo de estos alimentos. Y fíjense, el año pasado, en diciembre del año pasado en Estados Unidos, se reportaron estos casos. Por ejemplo, hubo un microorganismo causante de 31 casos en los Estados Unidos. Todos requirieron hospitalización como tal. Y estos 31 casos fueron precisamente de un peligro, de una contaminación, un peligro biológico, un microorganismo patógeno que se llama Listeria monocytogenes, ¿no? Vean todos los casos que causó en diciembre del año pasado, 31 hospitalizaciones, ¿no? En ese mismo mes, en diciembre del año pasado, hubo otro microorganismo causante de 8 casos que requirieron hospitalización. ¿Y cuál fue el microorganismo? Otro microorganismo patógeno y también considerado acá en México un microorganismo indicador de contaminación fecal, que es Escherichia coli, ¿no? Y que pertenece a la familia de las enterobacterias, es un coliforme total, específicamente un microorganismo coliforme total, y que su presencia en los alimentos procesados, en materias primas, en aditivos, tan solo su presencia nos da indicativos de que hubo una contaminación fecal, ¿no? Una mala manipulación, una contaminación fecal que puede ser de origen animal, una contaminación fecal de los seres humanos, una contaminación cruzada, pero el origen fue las heces fecales. Vean la importancia, imagínense ustedes, una contaminación fecal en un proceso alimentario, ¿no? En una empresa de nivel internacional, ¿no? Cuando pensaríamos nosotros eso, pero se da y sí son bastante frecuentes estos casos, ¿no? Nuevamente E. coli, ahora específicamente en un alimento que es lechuga romana, y fíjense que hubo 88 casos, todos estos casos
requirieron hospitalización y estos 88 casos se presentaron en 12 estados diferentes de Estados Unidos, ¿no? Es lo que les mencionaba, no solamente se da en una zona, en una región, sino que pues esto ya trasciende, ¿no? Trasciende estados, trasciende, vamos a decir, condados, estados, trasciende países, ¿no? Este tipo de contaminaciones, las famosas ETAs. Veamos un poquito más atrás, también en el 2024, en el mes de octubre, se presentaron 10 casos. Nuevamente, E. coli fue el causante de estas enfermedades, ¿no? Si hablamos en el mes de noviembre, vamos a platicar, por ejemplo, de 113 casos que se presentaron. De estos 113 casos, 38 requirieron hospitalizaciones, 38 fueron hospitalizados. Y estos casos se presentaron en 23 estados de nuestro país hermano, de Estados Unidos, ¿no? ¿Cuál fue el microorganismo causante? Salmonella typhimurium, ¿no? Que también es considerado un microorganismo patógeno y también acá en México es considerado un microorganismo indicador de un mal proceso, de un proceso higiénico inadecuado como tal, ¿no? Y que también, al igual que E. coli, Salmonella es considerado un microorganismo, un coliforme total, también es una enterobacteria porque se encuentra en el intestino de los mamíferos, básicamente, ¿no? Y estos 13 casos, ¿a qué alimentos se debieron o qué alimentos fue involucrado? Fíjense, pepino importado, ¿no? Y les voy a decir que lamentablemente, pues este pepino procedía de nuestro país, de México. Entonces vean la importancia que tienen. Ninguno de estos casos llegó a generar la muerte de estas hospitalizaciones, afortunadamente, pero sí se han dado otros casos donde sí hay muerte de personas, de adultos, de jóvenes, inclusive muerte de niños, ¿no? Porque se ha dado el caso de fórmulas lácteas contaminadas también, ¿no? Y decimos Estados Unidos, ¿por qué? Porque en Estados Unidos, fíjense que tenemos a la FDA, tenemos a la USDA, y precisamente son estas organizaciones las que se encargan, pues vamos a decir que de salvaguardar la seguridad alimentaria, ¿no? De estar vigilando la calidad e inocuidad de los productos que entran al país, que se comercializan en ese país, que se elaboran en ese país, y ellos, pues, lo detectan y lo reportan, ¿no? Lanzan comunicados a la sociedad precisamente para prevenir el consumo de este tipo de alimentos que están contaminados o que posiblemente pueden estar contaminados. Y hablando precisamente de estos alimentos contaminados, pues es ¿qué es lo que hace una organización cuando detecta que un producto alimentario que ya comercializó, ¿verdad? Que ya produjo, que ya sacó de la planta de la propia organización como tal, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Recordemos que toda empresa pues debe de tener un buen plan, ¿no? De retiro de producto, el famoso recall que se da en todas las empresas o que deben de tener implementadas todas las empresas productoras de alimentos. Bueno, y no solamente de alimentos, ¿no? De cualquier producto, ya sea bien, servicio, un alimento como tal, pues tienen o deben de tener bien definidas estrategias de retiro de producto en el mercado. Vamos a hablar específicamente de las empresas de giro alimentario, ¿no? Con más razón, en este tipo de empresas debemos de tener establecidos un plan de retiro de producto, ¿no? ¿Y qué es un retiro de producto en el mercado? Pues esta es, vamos a decir que una medida de protección que toda empresa realiza en caso de que los productos que se están elaborando resulten defectuosos en aspectos de calidad,
y defectuosos en aspectos de inocuidad, porque recordemos que calidad e inocuidad son dos aspectos completamente diferentes, ¿no? Cuando hablamos de calidad, por ejemplo, un producto defectuoso puede ser que venga un celular que tenga una esquinita abollada, o una lata de alimentos que venga un poquito abollada de alguna parte. Eso es un producto que no cumple con algunos estándares de calidad que tiene definida la organización, no tiene algún defecto, ¿sí? Pero cuando hablamos de un producto inocuo, pues estamos hablando de que este producto pues trae simplemente algún peligro presente, peligros físicos, químicos y biológicos presentes, y que si yo consumo ese producto pues me va a originar un daño, ¿no? Al organismo como tal. Entonces, cuando hablamos de inocuidad, hablamos meramente de estos aspectos de seguridad alimentaria, pero cuando hablamos de calidad, pues la calidad es una palabra un poco más amplia. La calidad forma parte de la inocuidad o la inocuidad forma parte de la calidad, y en este sentido es lo último que les comento. La inocuidad forma parte de la calidad de todos los productos y alimentos que se procesan, ¿no? Entonces, toda organización tiene medidas de protección, ¿verdad? En caso de que los productos pues resulten defectuosos, en caso de que estos productos atenten precisamente contra la seguridad del consumidor, ¿no? En caso de que estos productos pues no cumplan con la legislación vigente del país en donde se están elaborando y comercializando. O bien que estos productos pues representen un riesgo para la salud pública, como los casos que les acabo de mencionar en los Estados Unidos del 2024. Entonces, en todos estos casos, la organización debe de tener una medida para protegerse y una medida que indique el actuar, qué es lo que se va a hacer cuando ocurran algunos de estos aspectos o cuando la organización detecte alguno de estos aspectos en su producto, por ejemplo, ¿no? Y bueno, esta organización debe de tener estrategias bien definidas, ¿sí? Recordemos que hay una legislación, una norma, yo les puedo decir, en Estados Unidos, por ejemplo, ven que tenemos el 21 CFR, que es el Código Federal de Regulaciones, pues dentro de este 21 CFR está la parte 117.39, y que ahí precisamente esa es una parte guía, ¿no? Que nos sirve como guía a todas las empresas de alimentos, pues para saber cómo desarrollar un plan de retiro de producto, ¿no? Es una guía que nos dice paso a paso qué es lo que tiene que hacer toda organización, pues precisamente para eso, ¿no? Para retirar los productos del mercado. Y fíjense que estos casos de retiro de producto en el mercado, cuando se llevan a cabo, es casi siempre está dado por dos aspectos. El primero, porque resulta de una denuncia pública, porque la sociedad ya enfermó, ¿no? Porque la sociedad ya lo detectó. Y recordemos que en la etiqueta de los productos en todo el mundo, pues deben de llevar información hacia el consumidor. Acá en México, en Estados Unidos, en Europa, pues las etiquetas deben de llevar información hacia nosotros, los consumidores, específicamente información de a dónde podemos comunicarnos para hacer algún reclamo, para hacer alguna sugerencia. Entonces, es ahí en donde se hace la denuncia pública, ¿no? Se hacen denuncias. Aquí en México hacemos, por ejemplo, la denuncia ante COFEPRIS, ¿no? En Estados Unidos se hace la denuncia hacia la FDA, hacia la USDA, por ejemplo, principalmente es FDA. Y entonces es donde se toman las medidas, estas organizaciones gubernamentales como tal, pues toman las medidas para inspeccionar, ¿no? Es el actuar de estas organizaciones para definir y tener bien claro si ese producto sí está incumpliendo o ese producto no tiene ningún problema y se puede seguir comercializando, ¿no? Y el otro punto de donde derivan precisamente pues estos retiros de producto en el mercado
Es precisamente porque estas agencias gubernamentales son las que se encargan de asegurar la inocuidad de estos productos que se están procesando, hacen inspección y pues resulta que durante esta inspección o al finalizarla detectan algún incumplimiento, ¿no? Y es ahí en donde se toman las medidas necesarias para hacer la difusión, para retirar como tal el producto del mercado, para hacer la notificación a la organización que elaboró esos productos de que se van a retirar. No es la organización gubernamental quien lo retira, sino que esta organización le hace el comunicado a la organización y es la organización quien se debe de encargar de retirar el producto del mercado como tal, ¿no? Y casi siempre yo les mencionaba que, pues, que estos retiros del producto resultan de estos derivados de estos dos aspectos como tal. Y obviamente, como ya les mencionaba, pues esto trae pérdidas económicas y una mala reputación a la organización, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, algunas marcas que una vez que se publica, ¿no? Que se va a hacer retiro del producto, que no consumas este producto porque puede traer cierto peligro, cierta contaminación, pues a mí se me queda grabado, ¿no? Y cuando voy y compro un producto, pues procuro que no sea de esa marca o que no sea ese mismo producto, ¿no? Y esto es algo que los consumidores pues hemos llevado a cabo, no solamente en un país, sino en todo el mundo como tal, ¿no? Esa mala reputación que queda en una organización después de que hace un retiro de producto, por lo que sea, pero después de que hace un retiro de producto en el mercado, pues ya su reputación no es tan favorable como tal, ¿no? Y bueno, fíjense que existe en la Unión Europea, esto es importante que ustedes lo conozcan, este sistema, existe este sistema como tal que se llama RAF, que es un sistema de alerta rápida, ¿verdad? De seguridad alimentaria como tal, que es específico, surgió en la Unión Europea. Y que este sistema es un sistema digitalizado en todos los países miembros como tal, precisamente para que pues estos países conozcan qué es lo que qué es lo que está aconteciendo en cuestiones de seguridad alimentaria en toda la Unión Europea, ¿no? En cada uno de estos países, qué es lo que ha acontecido, qué alertas se han dado, qué casos se han dado en cada uno de estos países y esto permite una comunicación rápida, un conocimiento rápido. Obviamente este sistema tiene una base científica, ¿verdad? Que el país miembro entra al sistema y en automático ve qué es lo que está pasando en otros estados, ¿no? Con respecto a la seguridad alimentaria, vamos a decir que es como una base de datos de alertas, ¿sí? De alertas de contaminantes, de alertas de peligros, de alertas de retiros de productos en el mercado por X situación, ¿no? De pandemias, por ejemplo, y en esta base de datos está toda la información que acontece, vamos a decir, en la actualidad en la Unión Europea, ¿no? Y ahí se plasman, fíjense, aspectos que tienen que ver con el incumplimiento de legislaciones, específicamente, vamos a decir, de parámetros físicos, parámetros químicos, parámetros microbiológicos o la parte de incumplimiento documental como tal de pues, la legislación del país. No, tan solo imagínense, les puedo comentar que tan solo del 2020 al 2022 se presentaron 12,795 incidencias, ¿no? De contaminación. Y que de estas incidencias de contaminación, el 89.7% de esos pertenecen a los alimentos, contaminación como tal de alimentos, ¿no? El 5.6% de piensos y el 4.7%
de materiales en contacto con los alimentos. ¿Y a qué me refiero específicamente de materiales en contacto con los alimentos? ¿No? Bueno, pues me refiero específicamente a estos metales pesados, ¿no? Que pueden estar en el envase y que se pueden propagar hacia el producto o que pueden estar ahí presentes en el producto como tal, producto terminado, y que están obviamente pues en contacto con los alimentos. Y se dio la incidencia de que cuáles eran los principales materiales en contacto con los alimentos que estaban presentes y que generaban pues este tipo de situaciones de inseguridad alimentaria como tal. Pues está el cadmio, estos metales pesados, mercurio, el plomo, arsénico, cromo y níquel, y digo, no solamente en la Unión Europea, sino estos tipos de metales pesados son los que la mayoría de las legislaciones de cada país mencionan como que no deben de estar presentes en los alimentos. Hablamos del alimento como tal, hablamos del empaque, ¿no? El empaque de los alimentos, hablamos de las etiquetas que en ocasiones se adhieren al empaque y que se propagan hacia el interior del envase y contaminan el producto, ¿no? Por los materiales de la tinta que estamos utilizando para la impresión de la etiqueta, porque estas etiquetas como tal a veces no son los materiales de las tintas, sino que estas etiquetas por contaminación cruzada también se ha dado estos riesgos como tal, ¿no? Y han ido contaminando al producto como tal. Entonces, por cualquier situación que queda plasmada aquí en este sistema RAF, pues se ha dado que el 4.7% corresponde a este tipo específicamente de metales pesados. Y si ustedes observan la figura, pues este es el número de notificaciones específicamente que ha dado el RAF en respecto específicamente a estos metales pesados del 2020 al 2022. ¿Y cuáles son los tres predominantes o que tienen un número de casos mayores? Es el cadmio, el mercurio y el plomo. Y claro, le siguen, pero en un número de casos minoritarios, ¿verdad? Menos de 25 casos, pues el arsénico, el cromo y el níquel. Pero vean, casi 150 casos han sido de cadmio y de mercurio, ¿no? Como MCA presentes en los alimentos, ¿no? Cuando deberían de ser nulo como tal. Y miren, por ejemplo, vamos a ver otros casos que hemos tenido o que se han presentado específicamente en los Estados Unidos. Es aquí donde en este tipo, si ustedes ven este tipo de producto, el que está aquí, es un pastel de queso gourmet, ¿no? Estilo Nueva York como tal, de este gramaje, 6 onzas, son 2 rebanadas como tal de pastel, y que se tuvo que retirar del mercado de los Estados Unidos en el año pasado, en marzo del año pasado, porque estaba con, vamos a decir, no contaminado, tenía la presencia como tal de nueces pecanas, y estas nueces no estaban declaradas en la etiqueta, no estaban declaradas en la etiqueta del producto, ¿no? Y que obviamente las nueces ya sabemos que a nivel mundial pues son considerados alérgenos, ¿no? En México, en Estados Unidos, en Europa, las nueces son considerados alérgenos. Por lo tanto, los productores de alimentos están obligados por ley a declararlos en sus etiquetas, hacer mención de que está la presencia de este alérgeno en el producto. Y este producto precisamente se retiró del mercado porque no estaba declarado. Y veamos, no solamente son microorganismos los que generan esta parte de inseguridad alimentaria en los alimentos, los que generan ETAs, sino que son otro tipo de contaminantes. Y aquí estamos hablando específicamente de un alérgeno no declarado en un producto. Veamos este otro producto que está acá, que son específicamente ravioles. Aquí están, son ravioles rellenos. Decimos ravioles rellenos de calabaza, rellenos de espinacas y alcachofas, y de esta misma marca
está, por ejemplo, el salteado de camarones con limón, este otro producto, lasaña de pollo, ¿no? Ya precocido como tal, y que estos productos pues se retiraron específicamente del mercado entre agosto del 2024 y marzo del 2025. ¿Y por qué se retiraron del mercado estos productos? Pues tenían presentes un contaminante que no es biológico, que no es un contaminante químico, que no era la presencia de un alérgeno no declarado, específicamente era un peligro físico el que estaba presente en estos alimentos. ¿Y cuál era ese peligro físico? Pues la presencia de material similar a la madera. ¿No? Vean, este tipo de productos tenían partículas muy parecidas a la madera, y no era madera específica como tal, decía presencia de material similar a la madera, ¿no? Y vean, este retiro de producto en el mercado fue por iniciativa de la propia organización. La empresa Nestlé de los Estados Unidos inició este retiro voluntario de este tipo de alimentos congelados, ¿no? Por la presencia de este material. Es lo que les mencionaba, que casi siempre el retiro de los productos pues se da precisamente por la iniciativa o la inspección de estas organizaciones gubernamentales de cada país por una denuncia pública, y quien lo tiene que hacer pues es la propia organización. Y aquí fue la empresa pues quien hizo ese retiro de producto, ¿no? Voluntario como tal. Y fíjense que hay un aspecto muy importante aquí. Cuando una organización decide hacer un retiro voluntario, pues vamos a decir que la organización pues no queda tan manchada como tal, ¿no? Es mejor que la organización haga un retiro de manera voluntaria a que pues haga un retiro porque ya tuvo el comunicado de un organismo gubernamental que te está diciendo, debes de retirar tal producto porque está contaminado con, ¿no? Y ya la empresa hace sus diligencias para inspeccionar, para rastrear toda esta parte de trazabilidad, ¿verdad? De notificación, es donde empiezan a actuar para ver efectivamente si esos productos están contaminados, ¿no? Y ellos ya no lo hacen por iniciativa propia, sino por un comunicado. Pero aquí la empresa se dio cuenta y decidió retirar de manera voluntaria, pues, este tipo de productos, ¿no? Y no solamente esta empresa, han surgido muchos retiros de productos que surgen precisamente por la iniciativa de la propia organización. Fíjense que acá en México, ¿qué organización gubernamental al 100% como tal es la encargada de hacer esta inspección de la seguridad alimentaria como tal, de la inocuidad, de garantizar la inocuidad de los productos que se comercializan en el territorio mexicano? Pues es la COFEPRIS. Posiblemente muchos de ustedes ya la conozcan, ¿no? Es precisamente COFEPRIS quien se encarga de vigilar y salvaguardar este aspecto de seguridad alimentaria en nuestro país, ¿no? Y es COFEPRIS quien hace estudios, análisis en sus laboratorios, quien lanza comunicados, muy pocos, pero lanza comunicados, ¿verdad? De una posible contaminación de productos alimentarios, una posible... bueno, no una posible, sino que no se evidencie la presencia de ciertos componentes, ¿verdad? De algún alérgeno, por ejemplo, no declarado en una etiqueta, ¿no? Y que pues esto amerita que el producto se retire como tal. Vean este caso, por ejemplo, que en México se dio en el 2023, esta empresa de helados de origen americana como tal. Son precisamente esta imagen que ustedes ven, son los helados que se retiraron del producto, no solamente acá en México, fue en Estados Unidos que se retiraron, pero esos productos salieron de Estados Unidos y algunos de ellos fueron comercializados o distribuidos acá en nuestro país. Entonces, estos productos, vean,
estaban específicamente contaminados con una bacteria que se llama Listeria monocytogenes, ¿sí? Y que Listeria monocytogenes, acá en México y en todas partes del mundo, es una bacteria patógena, ¿verdad? Producen ETAs como tal, ¿no? Y que, bueno, si no se atiende a tiempo una enfermedad producida por listeria, por ejemplo, listeriosis, en embarazadas es mortal, llega a producir aborto, y se retiraron estos productos del mercado, pero Cofepris recibió el notificado de FDA y es por eso que lanzó el comunicado acá en México de que no se consumieran este tipo de productos y que la empresa iba a hacer el retiro de estos productos en el mercado porque estaban contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes. En el 2023, el diario oficial de la Federación fue el único comunicado que hizo. Puede deberse o puntualiza dos aspectos, fíjense. El primero, puede ser que en México no se comercializan productos que no incluyan la declaración de algún alérgeno en su etiquetado, porque en el 2023 nada más hubo un producto que el diario oficial de la Federación lo emitió comunicado de alerta, ¿no? Que fue precisamente este. Y en el 2024 no se presentaron casos, no se emitieron casos en México. Un año atrás, en el 2022, hubo este caso, por ejemplo, de este tipo de productos que ustedes logran ver aquí, que son mini huevitos de la marca Kinder, así se llaman como tal, es de la empresa Ferrero en México. Esta empresa informó pues que se iba a hacer el retiro en el mercado mundial, no solamente en México, en el mercado mundial. ¿Por qué? Porque estos huevitos mini Kinder pues estaban contaminados. Se tenía una sospecha de contaminación, pero al retirarlos, pues básicamente el producto estaba contaminado con salmonela. Vean ustedes, una contaminación para un producto destinado a un consumidor infantil contaminado con salmonela. Entonces se dio el comunicado a Cofepris y Cofepris emitió el comunicado en el diario oficial de la Federación para que no se siguieran consumiendo este tipo de productos, ¿no? Destinados a niños. Vean la importancia, no solamente del sector adulto como tal, la parte adulta de la sociedad nos enfermamos, sino que ya lleva el riesgo de que los niños, de que los bebés, de que los ancianos, que son en la parte de la sociedad más vulnerable, ¿verdad? Niños y ancianos, pues se enfermen y lleguen a generar hasta la muerte. Salmonella sí ha generado muerte en personas que han sido contaminadas por este microorganismo por el consumo de alimentos. Y entonces este producto se empezó a retirar del mercado de todo el mundo, no solamente acá en México, ¿no? Y vean, acá en México, pues nada más son estos dos casos que se han presentado, ¿no? Quiere decir que, bueno, nuestros productos están bien, o los productos que entran al territorio mexicano, pues tienen una calidad sanitaria de proceso muy buena y tienen una inocuidad en el producto terminado estupenda. Vean este producto que ustedes tienen aquí, es una carne para hamburguesa. Y esto, si ven el año, que fue en el 92, es de los casos más sonados en su época, o fue de los casos más sonados en el 92, ¿no? Vamos a decir que de los casos más dramáticos y famosos, porque vean, 700 personas resultaron enfermas. De estas 700 personas enfermas, 171 casos fueron hospitalizados y 4 personas fallecieron. ¿Por qué? Por el consumo de esta carne molida, formada como carne para hamburguesa, ¿verdad? ¿Y quién fue el causante? Pues un microorganismo llamado Escherichia coli, específicamente la cepa O157H7, que ya sabemos que esa es la principal cepa patógena, es patogénica, ¿verdad? Produce dos tipos de enfermedades, la emética y la hemorrágica, por ejemplo, ¿no? Y que estas dos enfermedades son fatales para las personas, ¿no? Llega a generar malestares o enfermedades renales, por ejemplo, en los pacientes, ¿no? Y vean, 700 personas enfermas,
¿no? Obviamente esto demostró, esto fue en los Estados Unidos, ¿no? Esto demostró, vea la importancia. La FDA en esos años decía que la carne molida, preformada para hamburguesa, se tenía que cocinar a 60 grados centígrados en el punto interno, ¿verdad? Su punto interno tenía que tener 60 grados centígrados, ¿no? Su punto más frío de este producto. Entonces, si el consumidor cocinaba esta carne a 60 grados, bueno, pues no pasaba nada. Pero eso hacían las personas en esta época, cocinaban su carne a 60 grados, esa carne se retiró del producto, del mercado, se cocinó a 60 grados y después de cocinarse a esa temperatura se volvió a detectar la presencia de E. coli. Entonces, se tomaron acciones, ¿verdad? La FDA, ¿qué hizo? Bueno, vamos a incrementar los requisitos de temperaturas de cocción para este tipo de producto crudo como tal, ¿no? Y ahora subió la temperatura en ese momento y dijo que este tipo de productos pues se tenía que cocinar ahora a 71.1 grados centígrados en su punto interno más frío, ¿no? Entonces, de este producto no se retiró en su totalidad, se lograron retirar el 20% de la carne contaminada, el 80% pues ya se había consumido, ¿verdad? El lote que se produjo y que se comercializó. Y vean aquí los estragos, no las afectaciones, aparte de lo principal que es la salud al consumidor, las afectaciones que trae como consecuencia estos retiros de producto en el mercado. La empresa o la compañía pagó 160 millones de dólares y perdió el 30% de su valor en el mercado, ¿no? Además de que pagó a decenas de millones de dólares en demandas individuales y colectivas, ¿no? Imagínense todo lo que perdió la empresa por este tipo de productos, ¿no? Entonces vean ahí los estragos que trae, pues esta inseguridad alimentaria, ¿no? Para la propia organización y para la sociedad, que somos pues los principales afectados. Vean esto en el 92, veamos qué pasó en el 96, ¿no? Y que obviamente esto pone todos estos notificaciones, todas estas declaraciones de retiro de producto en el mercado ponen en evidencia el mal procesamiento, ponen en evidencia que las empresas no tienen buenos protocolos de seguridad alimentaria, no tienen procesos estandarizados que garanticen el uso de materias primas inocuas, la producción de alimentos inocuos, la comercialización, no cumplen con nada de esto, ¿no? Y si lo cumplen es entre comillas, ¿no? O lo cumplimos cuando vienen y nos inspeccionas, pero de ahí en adelante seguimos normal, ¿no? Vean, este producto que es un jugo de manzana. En los Estados Unidos, en la actualidad, pues todas las bebidas que se comercializan enlatadas, en envases Tetra Pak, ya sabemos que están pasteurizadas, ¿verdad? Este proceso para eliminar la carga microbiana. Pues este tipo de jugo de manzana se comercializaba, vean ustedes, sin pasteurizar, ¿no? Productos sin pasteurizar. Y derivado de este producto sin pasteurizar, pues derivado de ello, resultaron 65 personas enfermas. De estas 65 personas enfermas, hubo un bebé que falleció por el consumo de estos alimentos, de este tipo de jugo. Un bebé falleció, ¿no? Entonces, en una inspección, la FDA encontró deficiencias en los procedimientos. Primero, procedimientos de limpieza eran deficientes, ¿no? Ya sabemos que toda organización tiene establecido su POE, ¿no? Hay POEs, ¿verdad? Procedimientos o programas operativos estandarizados. Y también, pues tenemos los POEs, que son los programas operativos estandarizados de sanitización. Y que esto, pues, está enfocada a la limpieza y desinfección, ¿verdad? De áreas como tal,
de equipos, áreas incluyendo equipos, ¿no? Entonces eran deficientes, ¿no? ¿Qué detectó la FDA? Prácticas de higiene personal también deficientes. Ah, caray. No, esos programas prerequisitos no existían en esos momentos, ¿verdad? No estaban establecidos en esa organización, ¿no? No trabajaba esa organización con HACCP, con buenas prácticas de manufactura que nos exigen forzosamente HACCP, los programas prerequisitos. Malas prácticas de higiene personal o deficientes como tal, ¿no? Y bueno, las manzanas que se utilizaban estaban en malas condiciones, manzanas defectuosas, hablamos de malas condiciones, posiblemente es manzanas en un estado de maduración ya sobrepasado, sobremaduro, que llegaba posiblemente a la putrefacción, malos olores, una carga microbiana, ¿no? Por la carga, por la cantidad de azúcares que están presentes en un producto tan sobremaduro como tal. Entonces, vean todo lo que pasaba dentro de la organización y se tuvieron que dar cuenta porque las personas se enfermaron. Obviamente, todas esas actividades que desarrolla una organización de ese tipo van a caer o van a aterrizar en este tipo de eventos, ¿no? En que se detecten y hayan retiro de productos del mercado. ¿Por qué? Por contaminación, por enfermedades de las personas. Pero vean aquí un bebé fallecido, ¿no? Entonces, este brote, déjenme decirles que provocó precisamente que FDA requiriera como tal que en las etiquetas se colocaran, que en las etiquetas de los envases de este tipo de productos se colocaran que el producto está pasteurizado para asegurar, ¿verdad? Asegurar que los consumidores pues van a adquirir un producto pasteurizado como tal, ¿no? Entonces, ustedes ahora en la actualidad, en los Estados Unidos y acá en México, en este tipo de productos logramos ver bebidas pasteurizadas, ¿no? Y ya sabemos que tenemos que hacerlo para comercializar este tipo de productos, ¿no? Por responsabilidad y por mantener, ¿no? A la empresa viva como tal. No vamos a elaborar productos que no estén pasteurizados en este tipo de alimentos. Y vean, la empresa fue acusada penalmente, obviamente ya hubo un fallecido, ¿verdad? Fue acusada penalmente. Se declaró culpable la empresa de 16 cargos penales y acordó pagar una multa de 1.5 millones de dólares a las personas, una multa por el gobierno, ¿verdad? Como tal. ¿Y qué tuvo que hacer la empresa, la organización? Pues a partir de ese momento, pasteurizar sus productos. ¿No? Pasteurizar. Ya sabemos que en la actualidad la pasteurización o la etapa de pasteurización en todos los procesos alimentarios es un PCC, ¿verdad? Es un punto crítico de control. No, digo, tuvieron que presentarse casos de este tipo, ¿no? Para que pues empezaran a implementar como tal estas acciones. Vean, en el 97, seguimos en los 90, ¿verdad? 92, 96, 97, apenas un añito después, ¿no? Este tipo, vamos nuevamente a un producto de carne molida, Hudson Beef, ¿no? Esta empresa que generaba este tipo de productos, carne molida en el 97, ¿no? Esta retirada de producto en el mercado fue famosa en esa época, fue una de las retiradas, pues mencionaban que no vistas, ¿no? Anteriormente, jamás vista hasta ese momento. 16 personas, es la retirada del producto. ¿Qué afectaciones hubo? 16 personas enfermaron, 5 personas fueron hospitalizadas. Aquí no hubo fallecimientos, afortunadamente, pero ¿quién fue el causante? Vean, un microorganismo estaba presente en este tipo de productos. E. coli, nuevamente, ven cómo hemos platicado de E. coli, que hemos platicado de ella por ser la causante, ¿verdad? De algunos retiros de productos, de enfermedades, ¿verdad? De ETAs como tal. Y bueno, la USDA, ¿por qué hablamos de la USDA? Porque déjenme decirles que en Estados Unidos están estos dos organismos, vamos a llamarles así, la FDA y la USDA. La FDA se encarga básicamente de la mayoría de los alimentos
sin considerar la carne, algunos huevos, por ejemplo, porque de este tipo de productos ya se encarga la USDA como tal. Por eso aquí mencionamos que la USDA ordenó la retirada, ¿verdad?, de 25 millones de libras, ¿no? En kilogramos, 11 millones de kilos de productos de este tipo, de carne molida empacada, ¿sí? Y esto fue generado como una orden por la autoridad, ¿no? Porque el retiro aquí no fue voluntario, ¿no? Aquí el retiro se debió precisamente por una orden del gobierno como tal. Las pérdidas económicas aquí fueron cuantiosas, por supuesto que sí, para poder retirar del mercado tanto producto. La compañía, la organización, perdió a sus clientes, muchos de sus clientes los perdió, pero vean, uno de sus clientes más importantes era Burger King y lo perdió. Burger King ya no volvió a comprar este tipo de productos, ¿no? Imaginen, era su cliente potencial y lo perdió en su totalidad, ¿no? Vean todos los estragos que hacen los retiros de producto en el mercado, ¿no? Y eso es señal de, ojo, una inseguridad alimentaria, un mal procesamiento de los alimentos en las plantas alimentarias. Vámonos un añito después, vean, y hablamos de casos de Estados Unidos porque es ahí en donde se publican, ¿no? Ya no sé si lamentablemente o afortunadamente para nosotros los mexicanos, ¿no? Pero vean, este caso del 98 superó el caso del año pasado de la carne molida, no por la cantidad de productos que se retiró. 16 millones de kilogramos de ¿qué? De un producto, productos de la marca Delicatessen, ¿verdad? Esta marca, bueno, específicamente la marca Sara Lee, productos Delicatessen y salchichas, ¿no? Sara Lee, por ejemplo, también en la actualidad elabora pasteles, helados, pasteles fríos, helados, ¿no? Y es una marca muy reconocida a nivel internacional. Bueno, pues se tuvo que retirar tantos productos, tantos kilogramos de estos productos del mercado. ¿Qué microorganismo? Vean, no fue ni E. coli ni fue salmonela, fue una bacteria, nuevamente vamos a decir que una mortalidad más grande, más amplia, que se llama Listeria monocytogenes, ¿no? Que Listeria monocytogenes también es un microorganismo, una bacteria patógena como tal. Ella fue la causante de la contaminación de estos productos y de la retirada de tantos kilogramos de producto del mercado. Listeria monocytogenes. Y vean qué pasó aquí. La cepa que se aisló de estos productos, una vez se aisló, se determinó cuál era la cepa, que era Listeria monocytogenes. Esta misma cepa se encontró precisamente en el área de la planta que genera estos productos, donde en esa área fue demolida una unidad de refrigeración, ¿no? Y se cree o se creía, se asumió como tal en esta época, pues que eso, la demolición de esa área de refrigeración fue la que generó posiblemente la propagación, ¿no? Fue la culpable de la contaminación cruzada, ¿no? Porque se generó una contaminación ambiental, una contaminación en el área. Quien estaba contaminada era esta área, esta cámara, este frigorífico como tal, y cuando se demolió, pues generó una contaminación a todo el ambiente de producción de este tipo de alimentos. Vean de dónde surgió la contaminación, ¿no? Recuerden que Listeria monocytogenes es un microorganismo que se elimina al cocinar los productos como tal, ¿no? Productos que son listos para consumirse. Se elimina con un buen tratamiento térmico, ¿no? Pero aquí posiblemente las salchichas, muchas personas consumen las salchichas, son productos ya listos para consumirse que posiblemente no se van a cocinar porque se pueden consumir así de manera directa, ¿no? Entonces, vean esta parte que hasta se lo subrayé en rojito. El retiro de estos productos en el mercado tuvo un costo de 76 millones de dólares, ¿no? Más la renovación de la planta, que fue de 25 millones, más los millones
que la empresa tuvo que pagar en demandas, ¿no? Más de 100 millones de dólares. Todo lo que tuvo que pagar la empresa. Por eso les decía, cuantiosas pérdidas económicas, por supuesto que sí. Veamos este otro caso, que es bien importante porque en estos casos, como les he dicho, estos casos ponen en evidencia pues el mal proceder de una empresa y si pensamos que estamos actuando bien, hay fallos. Simplemente hay fallos dentro de la organización, ¿no? Que ponen en riesgo la salud de los consumidores. Esta marca de productos orgánicos, Natural Selection, por ejemplo, específicamente espinacas frescas en el 2006. Vean, por el consumo de estos productos, más de 200 personas se enfermaron. 102 personas de estas 200 fueron hospitalizadas y 5 personas lamentablemente murieron. ¿Cuál fue el microorganismo? Nuevamente, ya está, se nos va a quedar de memoria, ¿verdad? La palabra E. coli. Específicamente, volvemos a la cepa O157H7, ¿no? Les decía que es de las más mortales. Las muestras, vean aquí, es una organización, una empresa que se dedica a todo este tipo de productos del campo, ¿no? Y precisamente en sus huertos, en sus granjas, vamos a decirle así, en sus cultivos, fueron recolectados, vean, de cerdos, de agua y de heces de ganado, ¿verdad? De uno de sus ranchos. Estas muestras dieron positivo a esta cepa, E. coli O157H7, ¿no? Y específicamente esta cepa fue la que se encontró en estas espinacas, antes de hacerse obviamente el retiro del producto en el mercado. Entonces esto generó pérdidas por las ventas estimadas de aproximadamente más de 350 millones de dólares, ¿no? La industria sí recuperó confianza en este tipo de productos. La empresa empezó a generar sistemas de gestión de inocuidad más robustos, más cuidadosos, más específicos, ¿no? Que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Y la empresa volvió a ganar terreno a nivel nacional e internacional, ¿no? Pero sí tuvo mucha pérdida económica, tuvo que invertir mucho en todo lo que generó, pues, esta crisis, ¿no? Esta crisis de seguridad alimentaria, imagínense como tal. Posiblemente muchos de ustedes escucharon hablar, ¿no? De este caso en el 2008, que fueron tomates mexicanos. Estos fueron los causantes. Pues que siempre no. Lo sentimos, ya destruimos todos tus cultivos, pero siempre no fue. Vean qué pasó aquí. Este caso fue muy famoso, sin embargo, resultó pues que el producto no era el producto contaminado, pues no era el que estaba generando este microorganismo, no era el causante como tal de este microorganismo. Resulta que en Estados Unidos pensaron pues que el tomate estaba contaminado por un microorganismo, una bacteria, específicamente Salmonella, y entonces, pues, ¿qué hizo la FDA? ¿Qué hizo el centro para CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades? ¿Qué hicieron? Pues que empezaron a rastrear cuál era la causa y emitieron una alerta como tal, ¿no? Una advertencia pública, una alerta pública sobre tomates contaminados por salmonela, ¿no? Que eran los causantes de este microorganismo, los que generaban este microorganismo y que iban a generar, pues, enfermedades. Entonces, empezaron a retirar todos los productos de Estados Unidos, que era tomate mexicano. Bueno, empezaron acá en México, no se hizo una inspección como tenía que ser, y se empezaron a recoger todos los tomates de los cultivos, se quemaron, imagínense, se destruyeron cultivos de tomate, ¿no? Y las pérdidas estimadas fueron de 250 millones de dólares. Cultivos enteros de tomate que estaban contaminados con salmonela.
Sin embargo, pues que siempre no, discúlpenos, pero su tomate no era el contaminado. Pero, en fin, grandiosas pérdidas económicas, mucho ingreso, mucha dinero que se tuvo que invertir en vano, ¿no? Nuestro tomate no fue el causante de eso. Veamos en el 2009, por ejemplo, ¿no? Esta empresa americana empezó a retirar un retiro muy costoso, ¿verdad? Uno de los retiros más grandes, muy costosos. La empresa, vean si no es tan costoso. El presidente de la compañía, 2000, ¿qué fue? 2009, y le dieron creo que 25 años, 28 años, pues todavía ya casi sale, ¿no? Todavía le faltan algunos añitos, pero ya lleva más de la mitad en prisión, ¿no? De la pena que le dieron. Bueno, la empresa, esta empresa que es lo que producía cacahuates como tal, cacahuates, ¿no? Y proveía de cacahuates a otras empresas que elaboraban otro tipo de productos cuya materia prima pues eran el cacahuate, ¿no? Imagínense, esta empresa vende cacahuates y comercializa sus productos no solamente en un país, en otros países, y otras empresas utilizan su producto como materia prima para elaborar ellos mismos otros productos, ¿no? Y ahí se fue la cadenita como tal, ¿no? Se tuvo que retirar del producto más de 2,000 productos diferentes. ¿No? La cantidad de cada uno de los productos no lo tengo, pero imagínense, más de 2,000 diferentes productos elaborados a partir del cacahuate que esta empresa producía, ¿no? Esto en los Estados Unidos y en 23 países más, aparte de los Estados Unidos, 24 países en total. Uf, ¿no? Imagínense esto. Muchos países involucrados, ¿no? Más de 716 enfermos, aproximadamente 171 hospitalizaciones, 9 muertes en los Estados Unidos, nada más en los Estados Unidos, 9 muertes, ¿no? Salmonella typhimurium, la bacteria causante de esta enfermedad, ¿no? Obviamente hubo aquí, vamos a decir que una investigación criminal ya, porque esto fue algo terrible, ¿no? Las pruebas, vean qué pasó aquí, por qué fue bastante sonado en ese año, porque la empresa analizó sus productos, sí, mis productos están contaminados con salmonela, ya lo detectamos, los estados pidieron, esta parte gubernamental, ¿verdad? Estos organismos gubernamentales que se encargan de esta inspección, pidieron producto a la empresa, y la empresa ya sabía que esos productos estaban contaminados. Te los doy. Productos contaminados. Obviamente esto nada más, estos organismos nada más se cercioraron de lo que ya sabían, porque ya habían analizado los productos que estaban comercializados. La empresa decidió dar productos contaminados para que los analizaran y vieran que, pues sí estaban contaminados, ¿no? Entonces vean por qué fue muy sonado esto, porque el presidente de la empresa, ¿verdad? Del corporativo como tal, tenía en ese entonces 60, bueno, la realidad es que quién sabe si viva todavía, tenía 63 años y pues le asignaron una condena de 28 años en prisión, ¿no? Y hubo billones de dólares que se invirtieron en muchos aspectos, retirar producto del mercado, pagar multas, ¿verdad? Demandas de personas de manera individual, demandas colectivas. Bueno, la empresa quedó en la quiebra básicamente, ¿no? Imagínense esa parte. Bastante, pero bastante fuerte. Esta imagen, yo les puedo hacer una pregunta. Les puedo decir, ¿qué pasó aquí? Y si ustedes ven esta imagen, yo sé que la reconocen, ¿verdad? La mayoría la reconoce esta imagen, ¿verdad? Vean esta imagen nada más. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿No?
hagan memoria, esto no fue hace muchos años, y fue precisamente acá en México, no fue hace muchos años. Vean esta imagen. Estos productos que están aquí es una línea de producción, ¿verdad? Y si ustedes ven, es una tina de lavado, ¿no? Y que por acá va una banda transportadora de productos vegetales, son chiles, que están iniciando un proceso de lavado, limpieza, lavado y desinfección posiblemente. Pero este fue un caso muy sonado acá en México, por una empresa que posiblemente ya todos conocen, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Hablamos de malas prácticas, ¿verdad? Hablamos de posiblemente falta de capacitación, posiblemente falta de concientización hacia el personal que labora en la organización, ¿no? Estamos hablando posiblemente de bioterrorismo, ¿verdad? Se empezó a generar mucha polémica, ¿no? En ese año, ¿no? Una vez que se publicó esto y que se difundió en redes sociales, en noticias, estas imágenes, ¿no? De una persona que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas sobre precisamente esta tina de lavado o sobre la banda transportadora, ya no recuerdo, creo que fue sobre la tina de lavado, ¿no? Y se empezó a mencionar sobre la parte de bioterrorismo, sobre estos aspectos de seguridad alimentaria, defensa alimentaria, ¿no? Y ahí estuvieron a la orden del día los sistemas de gestión de inocuidad, que si sirven, que si no sirven estos sistemas de gestión de inocuidad, que si las empresas los implementan, que si son obligatorios para las organizaciones. Y bueno, se generó en realidad mucha polémica, ¿no? Y por mucho tiempo se estuvo hablando de este caso, ¿no? Muy sonado, las imágenes hablaban por sí solitas, ¿no? ¿Y qué pasó aquí? ¿No? Ya no se supo si se retiró el producto del mercado, ya no se supo si la difusión fue al momento y ese producto no se comercializó, ya no se supo si la empresa sufrió multas, ya no se supo más, pero fue un caso bastante sonado, ¿no? Entonces, la pregunta aquí, ¿continúan ustedes comprando productos de esa marca? Van al supermercado, ven productos de esa marca, confían en la marca, confían a este momento, ustedes confían en la marca. Yo sé que recuerdan la marca, ¿verdad? Pero confiamos en esa marca, ¿no? Tenemos la certeza, la seguridad de consumir productos de esta marca y que no van a venir contaminados, que no hay un fallo interno, no público, pero que hay un fallo interno y que no lo sabemos, ¿no? Es la reputación la que quedó. Yo, al menos en lo personal, este tipo de productos ya no lo consumo, ¿no? En realidad, ya no lo consumimos en casa. Y fallan ellos de manera interna, se divulgan y nos fallan a nosotros como consumidores, ¿no? Es mi integridad la que está en juego, mi salud y la de la familia, la salud de los consumidores. Entonces, ante eso no debe de existir fallas en las organizaciones alimentarias, en cuestiones de inocuidad, en cuestiones de seguridad alimentaria, por supuesto que no. Y bueno, yo les puedo preguntar, o nos podemos hacer esta pregunta, ¿qué se está haciendo en la actualidad? ¿No? ¿Qué hay en la actualidad para evitar precisamente todo esto? Para evitar fallas en los procesos, en aspectos de inocuidad, para evitar fallas, contaminación en los productos terminados, ¿no? Para evitar fallas precisamente en toda la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta la mesa, básicamente, ¿no? Y que esas fallas de las empresas pues ponen en riesgo la salud de los consumidores. ¿Qué se está haciendo? No solamente en el país, ¿qué se está haciendo en el mundo? Fíjense que han surgido legislaciones, que estas legislaciones, estas normas, estos estándares, estas guías, estos documentos, protocolos, como les querramos llamar y como surjan, precisamente tienen la finalidad de reducir el riesgo de contaminación de los alimentos. ¿Vale? Están enfocados en esto. Si se reduce el riesgo de contaminación, vamos a producir alimentos más seguros para los consumidores, alimentos inocuos, ¿verdad? Tienen el objetivo de disminuir las posibilidades de enfermedades transmitidas por los alimentos, reducir las cepas, por supuesto, ¿no? Enfermedades que se generan
por alimentos contaminados, sean físicos, químicos o microbiológicos los agentes causantes de esta contaminación, ¿no? Todas estas leyes, normas, reglamentos surgen para proteger, claro, también a los trabajadores y a los clientes que entran en contacto con el producto, por supuesto que sí, ¿no? Medidas de seguridad, medidas de protección hacia los productos y hacia nosotros, las personas que elaboramos en las organizaciones. Y abarcan aspectos desde la producción de alimentos, recogida de los ingredientes y materiales, hasta la transformación del producto, el envasado, producción de envases y su distribución, es decir, a lo largo de toda la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta la mesa, básicamente, ¿no? Y esto es una maravilla. Y ya se habían trabajado, sí, pero de todos estos acontecimientos que se dan año con año, pues se hacen mejoras. ¿Y qué dicen a veces las organizaciones? ¿Qué decimos nosotros? Hace 3 años salió tal norma y ya, este año está la actualización. Eso está bien. Las actualizaciones de las normas forman parte de la mejora continua, ¿no? Y la mejora continua debe de estar presente en todas las organizaciones, no solamente las del sector alimentario, productores de alimentos, sino en estas organizaciones que generan estas legislaciones para la industria alimentaria, por supuesto que sí, ¿no? Y que estas normativas, vamos a llamarle legislaciones, a nivel nacional e internacional, están presentes en todos los países a nivel global porque nos permiten a nosotros, nos aseguran básicamente a nosotros los consumidores eso, el consumo de alimentos seguros, la producción de alimentos seguros. Esa es la finalidad de que surjan todas estas normas, ya sean que procedan del gobierno o que sean de carácter privado o particular, no gubernamental. La finalidad es la misma, por supuesto que sí, asegurar la inocuidad de los productos y obviamente, por ende, de sus procesos. Y tenemos muchas normatividades a nivel global. Algunas de ellas, pues tenemos el Codex Alimentarius, ¿no? Que déjenme decirles que el Codex Alimentarius pues surge con la finalidad precisamente de alimentos de calidad a todas las personas, garantizarlo para todas las personas, ¿vale? Y en cualquier parte, todos y en cualquier parte. Y son una serie de normas oficiales, de directrices, códigos de prácticas, establecimientos de límites máximos permitibles de residuos, ¿no? Y que básicamente cuando hablamos de Codex Alimentarius, podemos nosotros decir, bueno, pues que el Codex Alimentarius es un comité como tal, ¿no? Podemos decir que es una colección básicamente de normas, de códigos, de prácticas aprobadas principalmente por la FAO y por la Organización Mundial de la Salud. Ellos están a cargo de la comisión del Codex Alimentario, ¿no? El Codex Alimentario tiene su sede en Roma y obviamente fue creada por la Organización Mundial de la Salud y por la FAO. Sí, es un organismo internacional que se encarga de emitir todo esto que ustedes tienen aquí para garantizar la inocuidad de los alimentos y que obviamente es de carácter internacional. Cualquier país que implemente una norma del Codex, sabemos que pues estamos garantizando que implemente, ¿verdad? Que valide, obviamente, que implemente y que valide esta norma, este estándar, pues está garantizando la producción de alimentos seguros. Y eso es lo que queremos en las organizaciones, que nos garanticen la producción de alimentos seguros. Tenemos a la EFSA, ¿no? Tenemos a esta, pues básicamente, Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, es esta meramente de la Unión Europea, es el principal organismo rector de la Unión Europea, es un organismo no gubernamental, ¿verdad? No es del gobierno, pero trabaja en colaboración con el gobierno para emitir normas, para asesorar al gobierno en cuestiones de legislación, de normas que tienen que ver con la seguridad alimentaria como tal.
¿no? Y esta autoridad europea tiene la finalidad en todos sus documentos, están destinados a proteger a los consumidores de los riesgos para la salud y la seguridad relacionada con los alimentos, ¿no? Y trabaja en conjunto con, pues básicamente el gobierno. Y sus normas, pues son aplicables en toda la Unión Europea. Tenemos, yo creo que muchos de ustedes ya lo conocen, FDA, ¿no? La ley, no sé si recuerden a FESMA o FISMA, como le quieran llamar, ¿no? En los Estados Unidos, es que ahora todas las personas que exportan alimentos a Estados Unidos, pues tienen que cumplir con esta ley, ¿no? Y básicamente esta es, pues, una ley, no una ley de modernización de seguridad alimentaria, ¿verdad? De Estados Unidos, que exige a los productores, comercializadores y exportadores de alimentos a los Estados Unidos cumplir con estas especificaciones de la ley para asegurar la calidad e inocuidad de todos los productos que se están comercializando en el territorio, pues, estadounidense, ¿no? Esta ley, la FISMA como tal, pues fue una ley promulgada, fíjense que en el 2011, Obama, creo que era el presidente de los Estados Unidos, quien la promulgó en el 2011, en septiembre creo del 2011, ¿no? Y que el actuar de esta ley es precisamente, actúa en la prevención como tal, prevención de riesgos de contaminación, prevención de riesgos relacionados con la inocuidad alimentaria. Y esta ley es precisamente, vamos a decir que administrada, pues, por la FDA, ¿no? Administrada por la FDA para la distribución y producción de alimentos en los Estados Unidos, ¿no? Y recuerden, lo trabajan con medidas preventivas, ¿no? Más que previene, ¿no? Acuérdense que es mejor prevenir que lamentar como tal, ¿no? Y que acá en México muchos exportadores pues ya están cumpliendo con esta ley para poder introducir sus alimentos a los Estados Unidos. Y cuando hablamos de FDA, pues estamos diciendo que es una de las máximas autoridades, ¿verdad?, en los Estados Unidos en cuestiones de seguridad alimentaria. Y la FDA, pues, emite básicamente controles preventivos para alimentos para el consumo humano, controles preventivos para alimentos para el consumo animal también, humano y animal. Se encarga de la inocuidad de los productos agrícolas frescos, promueve programas de verificación de proveedores extranjeros, acreditación de auditores externos como tal, ¿verdad? Tiene sus auditores externos en otros países y los acredita para que ellos sean las personas encargadas de realizar auditorías a estas organizaciones que llevan producto a los Estados Unidos, ¿no? También emite legislaciones de transporte sanitario para alimentos y legislaciones o especificaciones de adulteración intencional para los alimentos como tal. Tenemos a la Agencia de Normas Alimentarias, la FSA, ¿no? Esta agencia precisamente también es responsable de la seguridad e higiene alimentaria en Inglaterra. Fíjense, la FSA, ¿no? Sonará como FESMA, no es FESMA, no es en Estados Unidos. Y bueno, colabora con autoridades locales para hacer cumplir todo lo que tiene que ver con legislación o normatividades de seguridad alimentaria. Y fíjense que algo bien interesante de esta agencia es que esta agencia manda a personal a las empresas a trabajar en colaboración con las empresas, ¿no? Para asegurar la inocuidad de los productos que se están produciendo. Y se enfoca mucho en plantas cárnicas, déjenme decirle, en todo este tipo de industrias o plantas cárnicas para verificar el cumplimiento de las normatividades, ¿no? Es responsable también, aparte de aspectos de inocuidad, de la parte de etiquetado de productos, ¿no? Por ejemplo, y de, obviamente, la política nutrimental, todos los aspectos nutrimentales de los alimentos, pues también esta agencia se enfoca. Esta agencia,
Fíjense que es reciente, fue creada en el 2001, entre el 2000 y el 2001, y es una agencia no gubernamental, no deriva, ¿verdad? O no se ramifica como tal del gobierno, ¿no? Y bueno, ella emite también sus normatividades. Tenemos a la ISO, las ISO, ¿no? Esta organización internacional de estandarización, ¿no? Conocida en todos los países, ¿verdad? A nivel global es de las más usadas, aunque no es vamos a decir que no es una legislación obligatoria, ¿no? Son estándares, específicamente la ISO 22000, la versión 2018, ¿no? De las más recientes, que tiene que ver con aspectos de inocuidad, ¿no? Y se enfoca precisamente en eso, en la producción de alimentos seguros e inocuos para los consumidores, ¿no? Y esta Organización Internacional de Estandarización ha tenido actualizaciones, no solamente es de inocuidad, es de calidad, ¿verdad? Y que uno conoce la ISO 9001, ISO 31000 en aspectos de calidad, en aspectos de ambientales, ¿no? En la parte de residuos peligrosos, por ejemplo, en la parte ambiental, en la parte de inocuidad, que es la que nos compete, ¿no? Que tenemos a la ISO 22002, que es una norma que todas las empresas la pueden implementar y es de carácter voluntario, no es de carácter obligatorio. Pero, pues obviamente aumenta la credibilidad, ¿verdad? Aumenta las ganancias, aumenta la productividad, las exportaciones y la empresa que tiene implementada verificada y validada este estándar que es la ISO 22000, pues asegura la inocuidad de los productos que comercializa básicamente. Gana terreno, gana mercado, por supuesto que sí. Y bueno, esta norma, la ISO 22000, que es una norma que así como la aplicamos en México, la aplicamos en cualquier parte del mundo, del globo terráqueo, ¿verdad? En cualquier parte básicamente del mundo. Es una norma, es un estándar, ¿no? Y bueno, tiene que ver, o todas sus especificaciones hacen mención con la parte de inocuidad, ¿no? Seguridad alimentaria, inocuidad alimentaria como tal. Y aparte de la ISO 22000, pues en aspectos de inocuidad tenemos a la ISO TS 22000-1 y a la -4, ¿no? La -1, recuerden que tiene que ver con aspectos de inocuidad alimentaria, toda esta parte de programas prerequisitos que están implícitos ahí, no muy bien descritos, ¿verdad? Para la parte de empresas que se dedican a la producción de envases y a las empresas que se dedican a elaborar alimentos. Bueno, tenemos el Códex Alimentarios, que ya habíamos platicado de él, estas normativas que forman parte de la DRCGS, de seguridad alimentaria como tal, que es un conjunto de estándares internacionales también de seguridad alimentaria, al igual que la ISO 22000, esta DRSGS, pues son certificables, ¿no? Todas las organizaciones pues pueden tener su certificado de que cumplen cabalmente con esta normatividad, con la implementación de esta normatividad sin ningún problema, y pues son acreedores de un certificado como tal. Es un esquema, así como acá en México tenemos implementado en muchas plantas el esquema GFSI, así el BCR, yo lo conozco así, ¿no? En muchos lo conocemos así como BCR, ¿no? Es un tipo de esquema, porque no solamente es un tipo de especificación para la parte de inocuidad, sino se va desde el campo, producción, comercialización, cadena de suministro, toda esta logística de distribución, y bueno, son una serie de normas que se emiten, un esquema que emite muchas normas y que obviamente pues las organizaciones tampoco están obligadas a implementarlas, pero sí ya vemos que tenemos muchas ventajas competitivas, ¿no? Tenemos la FSC 22000, ¿no? Yo creo que muchos de ustedes conocen la FSC 22000, que también es un esquema de certificación, es una
un estándar que toda organización, al igual que las anteriores, pues puede ser acreedora a una certificación, siempre y cuando cumpla cabalmente con cada uno de los lineamientos de este estándar, ¿no? Esto le da un plus, por supuesto que sí. La FSC 22000 es de origen suizo, ¿no? Es un esquema de certificación internacional basado en la ISO 22000. Pero fíjense que este esquema FSC 22000 sí está dentro, o este estándar, mejor dicho, sí está dentro del esquema de GFSI, y la ISO 22000 ¿no? Entonces, FSC 22000 entra dentro del esquema de GFSI porque ya trae implícito, se basa en la ISO 22000 y trae implícito todos estos programas prerequisitos, todas estas especificaciones técnicas y más, ¿no? Por eso ya entra dentro del esquema de GFSI, ¿no? Y ojo, quien tiene ISO 22000 puede dar un pasito pequeño, porque en realidad sí es un pasito pequeño para llegar a FSC 22000, por supuesto que sí. No son de las normas que tenemos en el mundo en aspectos de inocuidad alimentaria como tal, que son sistemas de gestión de inocuidad bastantes robustos. No, bastantes. Yo puedo decir más robustos que HACCP, por supuesto que sí. Pero HACCP es uno de ellos, claro que es uno de ellos HACCP, ¿no? Tenemos a HACCP como tal, yo creo que muchos de ustedes ya conocen HACCP, ya han implementado HACCP dentro de sus organizaciones, ¿verdad? Quiero yo pensar que sí. Muchos en la parte académica, de manera teórica, posiblemente de manera práctica. También ya hemos tenido contacto con HACCP, que es un sistema de gestión de inocuidad. Sí, es un sistema de gestión de inocuidad. No es tan robusto como una ISO, no es tan robusta como una FSC 22000, ¿no? No es tan robusto como las BCR, no. Pero sí es un sistema de gestión de inocuidad bastante eficiente, que acá en México todavía no ha sido de carácter obligatorio, es de carácter voluntario, pero sí es de carácter obligatorio, por ejemplo, para Canadá, para Estados Unidos, y todas las plantas que elaboran alimentos y que exportan, llevan sus alimentos a otros países, pues están obligados, ¿no? A tener implementado HACCP por auditorías, por sus clientes, para poder exportar están obligados, ¿no? Por el país al que exporta, ¿no? Y ya sabemos que quien quiere implementar HACCP, pues debe de cumplir con una serie de requisitos y que básicamente son requisitos auditables también en las organizaciones. Esta que ustedes tienen aquí, que ustedes logran apreciar aquí, si la logran ver, esta que está aquí, que es IFS, que es, vamos a decir que es un protocolo, aquí está el nombre, es básicamente un protocolo de seguridad alimentaria, es una organización privada, esta también es una organización privada como tal. Y bueno, ¿qué es lo que hace la IFS? Básicamente también desarrolla normas y programas de seguridad alimentaria para la cadena de suministro de alimentos y pues bienes de consumo, ¿no? A eso se dedica la IFS. Acá en México, bueno, no he visto muchas empresas que tengan implementada estas, vamos a decirle que estos protocolos, no he visto muchas, pero sí, hay algunas que sí lo tienen como tal. Yo puedo hacer la última pregunta para todos, ¿verdad? Contesten a ustedes. Su organización ya está trabajando en este tema. De manera particular, estamos haciendo algo, ¿verdad? Por apoyar a nuestra organización en aspectos de inocuidad. Posiblemente muchas de las organizaciones en donde ustedes estén colaborando en este momento, pues ya tengan implementado algo en cuestiones de inocuidad alimentaria, ¿no? Tengan su sistema de gestión de inocuidad, su sistema de gestión de calidad, su sistema de gestión integral posiblemente, pero ya están haciendo algo para asegurar la inocuidad de los productos que producimos
y que consumimos, porque si colaboramos en una organización también consumimos alimentos, no nada más producimos, ¿no? Somos productores y somos consumidores, ¿no? Tenemos esa responsabilidad de producir alimentos seguros que nosotros y las demás personas vamos a consumir. Iniciando un proyecto, yo como encargada en la gestión de inocuidad, ¿cuáles certificaciones me recomendaría tomar primero? Mira, en aspectos de inocuidad como tal, Luz, yo te puedo decir que te asegures primero, antes de una certificación, te asegures de cumplir con la legislación nacional, ¿no? La legislación de donde estés, en el país en donde estés. Cumple primero con toda la legislación en aspectos de seguridad alimentaria, porque en muchas ocasiones esa legislación son la base, en muchos casos son la base para poder tú cumplir con las especificaciones o los requisitos de alguna certificación. Entonces, inicia tú primero con tu legislación nacional, ¿sí? Y enfócate, Luz, en cuáles son tus clientes, ¿no? ¿Cuáles son tus consumidores? Los clientes, si los tienes en este país, si tus clientes son en otro país como tal, y tú puedes empezar con aspectos de inocuidad, por ejemplo, vamos a decir que con HACCP, ¿no? Que te garantiza la inocuidad, por supuesto que sí, ¿no? Y que con HACCP vas a necesitar todos tus programas prerequisitos, vas a necesitar tener implementado en tu organización POES, POE como tal y POES, ¿verdad? Vas a necesitar tener implementados muchos aspectos para poder llegar a HACCP. ¿Por qué? Porque da otro paso después de HACCP y vete a certificación como una ISO 22000 o como una FSC 22000, que ya vamos a decir que los niveles van aumentando de robustez y de seguridad como tal. ¿Cuál es el panorama en México? ¿Qué tipo de sistemas de gestión de inocuidad certificado es el que tiene una mayor aceptación? Para la parte de certificaciones, está acá en México está las ISO, la FSC. Hay un esquema que no lo mencioné, pero que también tiene auge por acá por el tiempo, que es la parte de SQF en todos sus niveles. Tú vas avanzando por niveles en SQF, ¿no? Por ejemplo, y que cuando ya cumples todos tienes el nivel máximo en SQF, ¿no? Y que, bueno, ahora ya ha sufrido una actualización y ya no va por niveles, eso es cierto, pero hay muchas certificaciones acá en México. La realidad es que yo te puedo decir que en México las certificaciones, dependiendo del ramo, por ejemplo, la industria restaurantera tiene distintivo cristal, tiene distintivo H, tiene distintivo kosher, por ejemplo. No todas las restauranteras tienen el kosher, algunas sí, pero distintivo cristal, distintivo H. Entonces, dependiendo del giro en el que tú te encuentres, cuando hablamos de certificaciones, estamos hablando de que ISO 22000 y FSC 22000 son las que tienen más auge acá en México como tal, ¿no? Son de las que tienen mayor aceptación porque son de carácter internacional. Así como nos las piden acá, pues te la va a pedir algún proveedor de otro país, por supuesto que sí, ¿no? Y dependiendo del país, te va a pedir, por ejemplo, HACCP con otros programas prerequisitos muy diferentes al HACCP que te pide, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que varían los programas prerequisitos. Entonces, cada uno de estos tiene su complejidad, pero una ISO y una FSC 22000 son de las, vamos a decir que de las que tienen mayor aceptación como tal. ¿Cuál es el procedimiento para implementar todos estos sistemas de gestión, inocuidad y calidad en la elaboración? Yo les comentaba hace un momento, primeramente cumple con tu legislación nacional, cúmplela. Después cumple con lo que te pida tu proveedor. Si tu proveedor te dice, yo necesito que tú tengas HACCP implementado, empieza a ver
una casa certificadora de HACCP acá en México y empieza a ver esa casa certificadora, todas estas casas que te certifican en FSC 22000, en ISO 22000, en HACCP, el esquema GFS, por ejemplo, todas ellas tienen sus listas de verificación que te las comparten. Y en esas listas de verificación, dentro de todos los requisitos está la lista y te dicen, si tú quieres certificarte por esta empresa, vas a seguir este procedimiento, ¿no? El documental, técnicos, y ahí en esos procedimientos te dice claramente todo lo que tú debes de cumplir, ¿no? Vas a tener implementado esto, necesito esto, y enfócate en cumplir dentro de tu organización en eso, como tal. Ahora, si tú quieres acreditarte, por ejemplo, en FSC 22000, pues compra tu estándar, compra tu norma como tal, lee la norma, toma cursos de capacitación en requerimientos, en entendimientos de la norma, y ya que la entiendes en tu totalidad, que la analizaste, empieza a ver con todo lo que tú debes de cumplir dentro de tu organización. Vale. Infraestructura, la parte financiera, ve, yo necesito invertir en esto, quieres que yo implemente, vamos a invertirle, gerente, ¿no? Y es un acuerdo mutuo, ¿no? Tú me vas a dar toda la parte financiera para infraestructura, posiblemente para adecuación de esa infraestructura, adecuación, mantenimiento, todo lo que necesito, tú me vas a proveer de eso y yo te garantizo que voy a ponerme a actuar, no con el personal, hacer reuniones, platicar, capacitar y empezar a trabajar en toda esa gestión. No es algo sencillito, no es algo que se haga de hoy al siguiente año, por supuesto que no, de la noche a la mañana, no, pero sí es algo que va paso a paso y que la organización debe de estar consciente de que se lleva su tiempo para poder implementar. Los sistemas de gestión de inocuidad como de calidad no son algo que se generen de la noche a la mañana. Todos tienen implícita la parte de mejora continua, inclusive es algo que se está mejorando en su totalidad. En el caso de los productos cárnicos que se lleguen a retirar del mercado, ¿a dónde va destinado después de su retiro? Miren, no sé si recuerdan cuando platicábamos de retiro de producto, toda empresa debe de tener su protocolo o su plan de retiro de producto y ese plan lleva implícito. Si ustedes buscan el CFR 117.39 del Código Federal de Regulaciones, ahí específicamente en ese 117.39, esa es una guía, ¿verdad? No viene una guía. También aquí en México tenemos una guía, el anexo 8 del gobierno federal. Hay un anexo que es el anexo 8. Ahí viene una guía de cómo vas a armar tú un plan de retiro de producto del mercado, ¿no? Todo lo que tienes que hacer. Dentro de ese plan de retiro de producto en el mercado está implícito cómo vas a actuar, los clientes, dentro de muchas cosas, ¿no? El consumidor final, a quién le va a llamar, ¿no? Y una vez que ya llamó, que ya denunció, ¿qué vas a hacer tú como organización? Tienes productos de retención en tu organización, de inmediato analízalos para ver si efectivamente están contaminados con cualquier peligro, el que te esté reportando, ya sea una queja, ya sea una organización gubernamental que se dedica a eso, analízalo y en el mismo plan tú debes de plasmar paso a paso qué es lo que vas a hacer. Dentro de esos pasos está implícito precisamente qué se hace con el producto que se retiró porque ya está contaminado o que se retiró por sospecha, si es que la sospecha pues va ahí con un 90% de probabilidad de que sí esté contaminado. La realidad es que cada organización establece qué es lo que se va a hacer. Si se va a desechar, si lleva presente un peligro, si ese peligro, acuérdense que el retiro de productos se establece, por lo regular, el retiro del producto en el mercado se establece, vamos a decir que en 3 clases de retiro de producto como tal del mercado, ¿no? Que es la clase o el retiro 1, 2 y 3, ¿no? Y el 1, pues vamos a decir que es aquel leve,
¿no? O al revés, puede ser el 1 el que lleva por ahí algún daño físico el producto como tal, daño físico, ¿no? Pero que no pone en riesgo la salud del consumidor, pero que por calidad se va a retirar. El 2, pues que sí, ya hay una contaminación por algún peligro y este peligro pone en riesgo la salud del consumidor. Y el 3, pues ese peligro pone en riesgo de manera catastrófica la salud del consumidor y le puede llegar a ocasionar la muerte, ¿no? Entonces, dependiendo de ese tipo de clase en la que caiga tu retiro como tal, tu producto, pues va a ser el actuar que le vas a dar hacia ese producto. ¿Qué le vas a hacer? ¿Lo vas a destruir? ¿Lo vas a reprocesar? ¿No? Y la propia organización pues decide. En el caso específicamente de productos cárnicos, vamos a decir, X producto, ¿no? Una cochinita pibil enlatada, pasteurizada, que traiga una carga microbiana. Por lo regular, si ya trae esta carga microbiana, estos productos ya no se reesterilizan de manera comercial, ¿no? Ya no entra en ningún proceso. Este producto es destruido en su totalidad. ¿Por qué? Porque es de origen cárnico, porque ya sufre un proceso de esterilización comercial, un tratamiento térmico para eliminar la carga y esta no fue suficiente. La carga incrementó a un nivel considerable y por más que le des tratamientos térmicos ya no vas a poder eliminar en su totalidad. Posiblemente sí lo elimines, pero dañas algunos otros aspectos, ¿no? Entonces, cada organización decide qué es lo que va a hacer con el producto que retire en el mercado.